Hola a todos, soy Jesús Camacho Niño, miembro del comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional sobre Investigaciones Léxicas, INLéxico 2021, y miembro del grupo de investigación Seminario de Lexicografía Hispánica. Hoy tengo el placer de presentar al profesor Antoni Nondedeu Rull, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Rovira i Virgili, máster en Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Sistemas Informáticos por la Universidad Rovira i Virgili y doctor en Lingüística Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2010, el profesor Antoni Nondedeu desarrolla su labor docente en el Departamento de Filología Románica de la Universidad Rovira i Virgili. Asimismo, entre los años 2004 y 2010, ha impartido docencia como profesor de lengua española para extranjeros en distintas universidades italianas. Entre sus líneas de investigación hay que señalar la lexicografía monolingüe del español, lenguas de especialidad, historia del léxico español y enseñanza del español como lengua extranjera. Entre sus publicaciones más relevantes debemos señalar el Diccionario del Fútbol, hacia un modelo de diccionario en línea para aprendices de español como L2, Aprender L en la red, Estado de la cuestión y desafío, las aportaciones de Antonio Viada, 1902, a la estrategia españolizadora del lenguaje deportivo anglosajón, estudio a propósito del Diccionario Histórico de Términos del Fútbol, o los diccionarios de L. Desde 2007 forma parte del grupo de investigación en lengua y ciencia y de la técnica siglos XVIII y XIX de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que ha participado en 3 proyectos de investigación: Diccionario Histórico del Español Moderno de la Ciencia y la Técnica, fase de desarrollo, fase avanzada y fase de análisis y conclusiones. Es miembro del grupo de trabajo El léxico especializado en el español contemporáneo, 1884-1936, y desde 2014 forma parte del grupo de investigación Lexel, Lexicografía y Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Es miembro también del equipo de investigación del proyecto Diccionario de Español para Aprendices Sinohablantes, fase primera, investigador principal del proyecto Diccionario Histórico de Términos del Fútbol, fase inicial, y actualmente es director del grupo de expertos en Historia del Léxico Español de la Universidad Rovira i Virgili, que contribuye a la construcción del nuevo Diccionario Histórico del Español de la Real Academia Española. Ha participado en la organización de reuniones científicas y en el plano de la gestión ha coordinado el doctorado Lengua, Literatura y Cultura de la Universidad Rovira i Virgili y ha ejercido como secretario ejecutivo del Centro de Estudios Hispánicos de esta misma universidad. Actualmente es editor jefe de la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras, jefe de estudio del grado en Lengua y Literatura Hispánica de esta universidad, secretario de la Asociación Española de Estudios Lexicográficos y director del Centro de Estudios Hispánicos de la Rovira i Virgili. Sin más, quiero darle el paso y agradecerle su intención o su participación en este congreso y ofrecerles la ponencia El uso de productos lexicográficos en L, funciones, hábitos y competencias. Sin más, muchas gracias. Antoni, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. En primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros del comité organizador de este primer Congreso Virtual Internacional sobre Investigaciones Léxicas que hayan pensado en mí para, pues, en fin, como ponente, como uno de los ponentes de este congreso. Eso me permite, por un lado, pues, estar en un contacto más cercano, si bien virtual, con todos los miembros del seminario de lexicografía de la Universidad de Jaén, y además, pues, esta invitación me permite compartir mesa virtual y cartel, pues, con investigadores y amigos que aprecio y admiro. Bien, los objetivos de mi presentación son básicamente 2. En primer lugar, analizar críticamente el uso de productos lexicográficos para aprendices de L, poniendo el énfasis en sus funciones y en 2 aspectos relativos al usuario, como son los hábitos de consulta y las competencias. Y, en segundo lugar, sentar algunas bases para, pues, que permitan desarrollar productos lexicográficos de L que respondan a los diferentes tipos de necesidades de los usuarios. Todo ello lo voy a desarrollar de acuerdo con el marco teórico de la teoría funcional de la lexicografía, que
como bien saben, se viene desarrollando desde hace ya varios años en el Centro de Lexicografía de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. ¿Cómo voy a realizar esta presentación? Bueno, pues para ello describiré cómo se han usado los diccionarios para aprendices de L, repasaré sus funciones, señalaré las competencias que se supone que un usuario debería desarrollar para poderlos consultar, presentaré los principales hábitos de consulta de los aprendices actuales de L, indicaré los principales retos que debe afrontar la lexicografía pedagógica. Y todo ello lo realizaré o trataré de realizarlo desde una perspectiva transformacionista de la lexicografía. El esquema, por lo tanto, de mi presentación se basará en 3 bloques. Un primer bloque introductorio, un segundo bloque que será el más extenso de esta ponencia, reservado a los diccionarios de L, y concretamente trataré el uso de estos productos lexicográficos, sus funciones, los hábitos de consulta de los usuarios y las competencias lexicográficas tanto de aprendices como de docentes, y un tercer bloque y último reservado a los retos de la lexicografía de L. Bien, vamos a partir de la base de que hay unos principios falsos sobre los diccionarios para aprendices de L. En primer lugar, que atienden a 2 funciones comunicativas, ¿no? Se suele decir que estos diccionarios atienden a la recepción y a la producción de textos. Además, se indica en la bibliografía sobre el tema que sus datos han sido preparados para satisfacer las diversas necesidades que pueden presentar los diferentes tipos de aprendices a los que se dirigen. Estos 2 principios tienen que ver con las funciones lexicográficas. Hay un tercer principio según el cual los diferentes tipos de usuarios, aprendices y docentes, deben desarrollar una serie de competencias en el manejo de los diccionarios de L para satisfacer sus necesidades. Este principio tiene que ver con competencias, pero también con hábitos de consulta. Bien, hay una serie de procesos y de acciones, además de estos principios, que son mejorables en la lexicografía hispánica. Por un lado, que la cultura lexicográfica hispánica no ha tenido un marco teórico que haya sido, en cierta medida, desarrollado para elaborar diccionarios, ¿no? Es decir, enfocado a la práctica. Es cierto que hay algunos principios metalexicográficos, ¿no? Pues que proceden de la metalexicografía francesa o de la metalexicografía de Vigan, por ejemplo, ¿no? Pero está claro que, al menos yo parto de la base de que la teoría mejora la práctica y que la práctica tiene que servir a su vez para mejorar esa teoría. En segundo lugar, existe un escaso debate crítico, ¿no? Es decir, la crítica lexicográfica a la que nosotros estamos acostumbrados, pues básicamente tiene que ver con promoción de diccionarios o promoción de amigos, elogio de autoridades, etcétera, ¿no? Y efectivamente la crítica lexicográfica tiene que tener un objetivo, que es el de crear un debate en la comunidad lexicográfica. Bien, parto de la base y veremos después que se confirma que la lexicografía pedagógica actualmente está en crisis. No sé si le resultará familiar esta imagen. Es probable que esta ya le resulte más familiar y pues seguramente muchos de ustedes ya estarán pues, pensando que se trata efectivamente de la imagen de ese primate que, bueno, pues que sufre un cambio de conducta debido a ese monolito que aparece en la película 2001, Una odisea del espacio de Kubrick del año 68. Bien, esta imagen, esta metáfora me sirve para, en cierta medida, señalar un poco la idea que quisiera transmitir yo en esta ponencia, que es necesario un cambio de paradigma, es necesario un cambio de perspectiva en la lexicografía pedagógica de L si lo que queremos es verdaderamente proponer pues productos lexicográficos que satisfagan las necesidades de los diferentes tipos de usuarios que acuden a aprender español. Bien, vamos a centrarnos ya en el segundo bloque de esta presentación y relativo a los diccionarios de L. Sabemos que muchos de ustedes sabrán pues, que hay varios diccionarios de L en el mercado desde el año 95. El primero es el Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española, dirigido por Manuel Álvarez Guerra. El segundo, que suele citarse en la bibliografía, es el Diccionario de Salamanca, dirigido por Juan Gutiérrez Cuadrado. Luego también contamos con el Diccionario de Español para extranjeros, de la editorial SM, dirigido por Concha Maldonado. Y también suele aparecer muy citado en la bibliografía el diccionario dirigido por Celia Villar, Diccionario de la Lengua Española para estudiantes de español. Pero además,
Hay también otros diccionarios, en este caso de la editorial Esgel, dirigidos por Aquilino Sánchez, el gran diccionario de la lengua española, el gran diccionario de uso del español actual, el diccionario abreviado de uso del español actual y el diccionario de bolsillo. Los diccionarios anteriores, por lo tanto, han sido los únicos elaborados para aprendices no nativos del español, según las editoriales, ¿no? Y observamos que se ha priorizado tradicionalmente, se han priorizado los diccionarios monolingües y los generales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por diversas razones. En primer lugar, por la tradición lexicográfica hispánica que considera que son más importantes los monolingües y los generales, y eso pues lo encontramos en razones históricas y también hoy, también hoy existe esta consideración. Otra razón puede ser por el modelo de negocio implantado por editoriales encargadas de producir y de publicar este tipo de diccionarios. También por existir una línea didáctica que los ha recomendado en detrimento de los diccionarios bilingües o por el papel de la Real Academia Española. Hay otros tipos de diccionarios que dicen auxiliar a este tipo de usuarios, a los aprendices de español como lengua extranjera, pero desde otra perspectiva. Por ejemplo, los diccionarios para inmigrantes en situación de inmersión, que es un género muy poco cultivado en español. Contamos, por ejemplo, con el diccionario Bienvenidos de 2011, o también hay repertorios que asisten a algunas necesidades comunicativas muy concretas de los aprendices no nativos de español. Por ejemplo, el diccionario de partículas discursivas del español o el DAL. Diccionarios de L también sabemos que trataron de imitar los Learner's Dictionaries del inglés aparecidos varias décadas antes, ¿no? Sabemos que existen pues, el diccionario de Oxford, el Longman, el Collins, el diccionario de Cambridge y el Macmillan, básicamente esos conocidos como los Big Five. Pero los diccionarios de L trataron efectivamente de imitar algunos rasgos de estos diccionarios. ¿Y qué trataron de imitar? Pues, por ejemplo, la cuestión de las palabras más frecuentes, ¿no? De introducir las palabras más frecuentes del español, elaborar definiciones simplificadas, introducir la pronunciación de los lemas, mostrar oraciones de ejemplo, datos sobre el uso de las palabras, indicar el porcentaje en algunos casos de frecuencia de las palabras, por ejemplo, los diccionarios de Schell, etc. Por ejemplo, un dato concreto, pues el DePelle imitó del diccionario del Longman la redacción de las definiciones según un vocabulario mínimo de 2000 palabras, ¿no? Pero la realidad nos enseña que efectivamente hay muchas diferencias entre estos productos lexicográficos en ambas tradiciones, en la anglosajona y en la hispánica, ¿no? Además, los Big Five pues tienen versión en línea de sus diccionarios, ¿no? Bien, en estas versiones en línea, por ejemplo, tienen en pantalla un ejemplo de la palabra fútbol en inglés de los diccionarios de Oxford, en los que se ven pues, algunos datos típicos de los productos lexicográficos monolingües dirigidos a aprendices de lenguas, en este caso pues, la pronunciación, una definición breve, ejemplos, etcétera. Pero además contienen otro tipo de datos que no estamos acostumbrados a ver en la lexicografía hispánica, como por ejemplo datos de tipo cultural, ¿no? Es decir, en la aplicación, en la web de los diccionarios de Oxford, pinchando en cultura, pues puedes acceder a datos de tipo cultural sobre la palabra que tú has buscado, si es que quieres ampliar este tipo de datos. Los diccionarios de L pues, contienen, pues, a partir de esta imitación de los Learner's Dictionaries, contienen algunas características teóricas, por ejemplo, un número de entradas reducido, o bastante inferior al de los diccionarios generales convencionales, ¿no? En torno a unas 30.000, dependiendo del diccionario. Persiguen unos criterios de selección del lemario más o menos coherentes y sistemáticos, intentando recoger pues, el vocabulario mínimo esencial. Contienen ciertos tipos de datos, unos diccionarios más que otros, es cierto, pues datos ortográficos, morfológicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos, ejemplos de uso, etcétera. Y presentan también una hiperestructura más o menos relevante, ¿no? Constituida de partes introductorias, preámbulo, artículos lexicográficos de muestra, guías de uso, en fin, una serie de datos que sabemos que los usuarios raramente consultan
y otros, y también la hiperestructura está compuesta de unos apéndices o anexos que sirven, pues eso, ¿no? La intención es de que se consulten para resolver dudas puntuales relativos, pues, a gramática o a modelos de conjugación de verbos, ¿no? Estas características, pues, son teóricas y se trasladan, en cierta medida, en el diccionario, en un ejemplo, en este caso, extraído del DIPELE, del diccionario dirigido por Álvarez Guerra de 1995, de la palabra derrochar, ¿no? En donde vemos, pues, desde la separación silábica del lema, la pronunciación, el régimen preposicional de la palabra, definición bastante clara y simple si la comparamos con la de un diccionario general. Se ofrecen también sinónimos del lema, marcas de uso, combinatoria léxica, ejemplos, en definitiva. Pero eso tiene un problema, ¿no? El problema que veo en este tipo de artículo lexicográfico es que la crítica lexicográfica ha analizado estas características, es cierto, ha analizado todas estas características que acabo de mencionar, pero ha sido bastante complaciente con estos diccionarios. Y seguramente el hecho de ser complacientes es por ser diccionarios que suponían en su momento una gran novedad en el panorama lexicográfico del español de los años 90 del siglo XX. ¿Qué se ha criticado de estos diccionarios? Pues en la bibliografía sobre el tema, básicamente, su falta de definición concreta del usuario meta, su poca utilidad para la producción, en algunos casos también incluso para la recepción, pero sobre todo se han centrado en criticar la producción. Y también se ha comentado bastantes veces que algunos eran recortes de diccionarios generales, ¿no? Pero en cambio no se ha dicho nada o casi nada de los siguientes problemas que voy a comentar a continuación. En cuanto al uso, por lo menos hay dos problemas que no se han señalado con la importancia y la profundidad que merecerían. En primer lugar, que el diccionario de L se ha solido usar y considerar en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de español como herramienta de consulta para encontrar respuestas a consultas puntuales, ¿no? Es decir, esta consideración, pues, ha exigido que los diferentes tipos de usuarios hayan tenido que adquirir ciertas competencias lexicográficas para terminar manejando productos lexicográficos que les auxiliaban en algunos casos y que no satisfacían sus necesidades en otros muchos, ¿no? Y eso, como bien sabemos, pues no está en la línea de la perspectiva del usuario, pues que ya de décadas que venimos leyendo por lexicógrafos de la talla de Harman, de Robert Leaf, de Michael Randall, de Sventar, entre otros, ¿no? El segundo problema es que el diccionario de L, pues no se ha usado como parte del componente estratégico del aprendizaje de lenguas. ¿Eso qué significa? Significa que el diccionario en L no se ha considerado para ser integrado en el marco de la realización del conjunto de operaciones y mecanismos que el aprendiz aplica para la obtención, almacenamiento, recuperación y uso de información que le sirven para poder cumplir sus metas comunicativas. Por lo tanto, observamos que existe una falta de relación entre los métodos de aprendizaje y el uso del diccionario. Desde los años 90 del siglo XX, pues hay innumerables estudios sobre la didáctica del español que aluden al uso del diccionario. Aquí en la pantalla pues les muestro solo una representación muy breve y escueta de algunos de ellos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo, básicamente, en su mayoría de estos estudios? Pues que los docentes y aprendices adquieran destrezas en el manejo del diccionario, ¿no? Ese es el objetivo o una de las ideas que se repite a menudo en los estudios mencionados. Y algunos de ellos también incluyen tipologías de actividades, pues actividades de lectura y de comprensión para aumentar el vocabulario, de búsqueda de palabras a partir de la lectura de un artículo de periódico, etcétera, ¿no? Pero para poder trabajar diferentes tipos de contenidos, concretamente, pues ya señalan claves y abreviaturas en un diccionario, trabajar el orden alfabético, la ortografía, la pronunciación, forma de las palabras, gramática, homonimia, sinonimia, antonimia, fraseología y seguramente muchos otros temas, ¿no? Pero ahí, pues, por lo menos me genera muchos interrogantes, ¿no? Y en primer lugar es que estas actividades pues fueron creadas y con la intención de ser aplicadas con independencia
del método de enseñanza y de aprendizaje. Por lo tanto, podemos dudar de su utilidad práctica. En cuanto a las funciones de los diccionarios, hay al menos 3 problemas. En primer lugar, que los diccionarios de L no se refieren de manera explícita y concreta a sus funciones, ¿no? ¿Qué pregunta me genera esto? Pues simplemente la siguiente, ¿no? Y que puede ser incluso bastante retórica. ¿Qué sentido tiene evaluar los datos que presentan si no se sabe para qué están allí? No obstante, también se ha analizado que no permiten los diccionarios satisfacer una buena parte de las necesidades de los destinatarios. De acuerdo con la teoría funcional de la lexicografía, ¿qué hay que determinar para establecer las funciones lexicográficas? Bueno, en primer lugar, describir el perfil del grupo de usuarios previstos. En segundo lugar, determinar la situación social extralexicográfica, por lo tanto, en la que se encuentra cada tipo de usuario. Eso nos conduce o nos permite dar con 4 tipos de situaciones: comunicativas, cognitivas, operativas y interpretativas. Las comunicativas pues, son las que tienen que ver básicamente con la lengua, las cognitivas con el conocimiento, las operativas con pues, ofrecer datos sobre el manejo, por ejemplo, de instrumentos, etcétera, y las interpretativas pues, son aquellas que se focalizan, por ejemplo, en la interpretación de símbolos. En tercer lugar, determinar la naturaleza de las necesidades lexicográficas relevantes para los usuarios potenciales. En cuarto lugar, determinar las funciones lexicográficas que son las mismas que las situaciones. Por tanto, tenemos funciones comunicativas, cognitivas, operativas e interpretativas. Y en último lugar, determinar el propósito genuino o la función genuina del diccionario. Claro, eso, analizando los diccionarios de L, pues efectivamente no se ha trazado este recorrido. ¿Cuál es el segundo problema? Los diccionarios de L se suelen caracterizar por prestar atención sobre todo a la recepción, aunque parcialmente, y en muy menor medida a la producción de textos. En ningún caso se alude a una de las 4 funciones que acabamos de señalar que pueden tener los diccionarios, una o varias de ellas, las comunicativas, cognitivas, operativas o interpretativas. Y el tercer problema es que se desconocen los datos usados para el establecimiento de los criterios de selección de los lemas. Cómo se ha realizado tal selección, qué método se ha empleado, si intuitivo, subjetivo, etc. Pero es que además, con esta cuestión, existe una confusión entre la frecuencia lingüística, palabras, que eso tiene que ver con corpus, no con diccionarios, y la frecuencia lexicográfica, que sí que tiene que ver con diccionarios, es decir, la frecuencia con la que se consultan las palabras o cualquier otro tipo de dato en los diccionarios, ¿no? Por tanto, sabemos que no existe correspondencia total entre la frecuencia de una palabra en Internet o, por ejemplo, en un corpus y la frecuencia con la que los usuarios buscan esta palabra en un diccionario. Y esto pues lo sabemos a través de los log files, ¿no? Los archivos de registro. Un ejemplo de aplicación de esta metodología de trabajo lo encontramos en los diccionarios en línea de español Valladolid UVA dirigidos por Pedro Fuertes de Olivera. En 2016, por ejemplo, estableció un lemario de 30.000 palabras más buscadas, de las 30.000 palabras más buscadas en otros diccionarios en línea de español, pues, corroborando que esta metodología es válida. Pero hay además de esos problemas, hay 2 obstáculos al desarrollo de todo lo anterior. El primero es que ningún diccionario se basa en estudios que den datos sobre el grupo receptor de la obra antes de su diseño y elaboración. Por tanto, nos encontramos con que efectivamente existe una cierta indefinición del usuario. Y un segundo obstáculo, según el cual se destinan simultáneamente a aprendices nativos y a la vez no nativos del español. Y esto efectivamente, como sabemos, es un problema porque no se satisfacen las necesidades de ambos tipos de usuarios, ¿no? Solo, por ejemplo, el diccionario de DSM, dirigido por Concha Maldonado, lo indica explícitamente en el título, es decir, que se dirige a extranjeros, a aprendices extranjeros de español. En cuanto a los hábitos de consulta, pues bien, realizando un recorrido rápido sobre los hábitos de consulta de los diccionarios, pasamos del diccionario en papel a los diccionarios en CD-ROM, que muchos, en fin, saqueamos para investigar todo tipo de datos de los diccionarios. Luego ya
se subieron algunos diccionarios ya en la red, en Internet, y eso nos dio lugar pues, a diferentes tipos de diccionarios, como por ejemplo el de la Real Academia, el nuevo Tesoro del Lexicográfico, los diccionarios de SM. Luego también hemos visto este tipo de instrumentos, ¿no? Esta especie en fin, de máquinas, ¿no? Que por lo menos todos los que hemos tenido estudiantes chinos en clase los hemos visto manejarlas, ¿no? Hasta hace algunos años, y eran herramientas que contenían diccionarios de todo tipo, bilingües, monolingües, multilingües, etc. También observamos que hemos pasado también a consultar herramientas, ¿no? Como el Interactive Language Toolbox desarrollado por los compañeros de Lovaina, o el Ecolexicon, una herramienta bastante compleja de utilizar. Y actualmente, pues, bueno, pues todos utilizamos Word Reference y finalmente tenemos el diccionario en nuestra mano, ¿no? Y de hecho prácticamente pues difícilmente salimos de ahí, o una parte de los usuarios difícilmente sale de allí y difícilmente va a salir de allí, ¿no? En último lugar, permítanme la imagen de la película Regreso al Futuro, pues nos encontramos con aquellos diccionarios y eso lo verán después en un modelo que presentaré. Hoy en día, para desarrollar esos diccionarios integrados en asistentes de escritura, pues necesitaremos echar mano de algunos conceptos del pasado en la lexicografía, y por lo tanto será necesario para ayudar a que la lexicografía pedagógica de L pues salga del estado de crisis en el que se encuentra, pues muchas veces echar mano de conceptos del pasado. Bien, en cuanto a los hábitos de consulta, hay un gran problema con los diccionarios de L, y es que no aprovechan las soluciones actuales de las nuevas tecnologías ni están adaptados a los actuales hábitos de consulta de la mayor parte de los aprendices del siglo XXI. Está claro que el formato impreso pues, representa un rechazo a su uso por parte del usuario, pues bien por el acceso, por el precio, pero más concretamente, el usuario medio sabemos que acude sin pensarlo a una herramienta digital en su teléfono inteligente, y tendremos que incluirnos nosotros también, los lexicógrafos, no solamente los aprendices de lenguas, ¿no? Y ese acudir sin pensarlo a esta herramienta pues se hace también con independencia de la calidad del producto lexicográfico, con independencia de la fama de los autores o con independencia de la editorial, ¿no? ¿Y qué exige este usuario, ¿no? El usuario medio? Pues desde la perspectiva del usuario nos encontramos que exige que la herramienta pues, le ofrezca rapidez, inmediatez, acceso gratuito, eso es fundamental, acceso desde cualquier sitio, por tanto tiene que estar integrada en el teléfono móvil, carácter multimedial o hipertextual, entorno participativo colaborativo, etc. En un estudio que publiqué en 2019 sobre los hábitos de consulta de diccionarios en estudiantes universitarios chinos de español, pues en cierta medida corroboraban estos datos y otros. Por ejemplo, pues que prefieren consultar herramientas en formato digital, es decir, ya se descarta el uso del diccionario en papel, consultan diccionarios y traductores en formato digital, traductores. Diccionarios bilingüe y plurilingüe son los que más les ayudan, mientras que el monolingüe manifiestan abiertamente que les ayuda muy poco o casi nada. Suelen consultar equivalentes en chino, datos sintácticos de uso, ortográficos. Demandan además más datos sobre la gramática y la sintaxis de la palabra, no la sintaxis del lema, sino en la sintaxis, la palabra, datos concretos sobre la acepción, más ejemplos sobre el uso de las palabras, mayor claridad en la presentación de la información y menos datos en general. Por tanto, observan aquello que conocemos por sobrecarga informativa. No les importa, además, la autoría de la herramienta ni la calidad del diccionario como criterio para decidir si lo consultan. Y las herramientas existentes para el inglés señalan que les permiten resolver sus dudas mucho mejor que las que consultan para resolverlas en español. Bien. Un poco en la línea del comentario que he señalado antes sobre la diferencia entre los Learner's Dictionary del inglés y los diccionarios de L. Hay otro tipo de diccionarios en red usados por estos usuarios que se adaptan al acceso rápido que el usuario del siglo XXI demanda, además de los diccionarios de L. Desde Word Reference al traductor de Google,
Lingui o Reverso Context, que son herramientas que también ofrecen datos lexicográficos, o por ejemplo una herramienta muy utilizada por los estudiantes chinos que es el S-Helper, ¿no? Este diccionario, este ayudante de español multifunción. Pero algunos de estos productos lexicográficos en línea también presentan inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo puede ser, en algunos casos, la poca fiabilidad, es decir, que la facilidad con la que se pueden colgar contenidos en Internet favorece la existencia de repertorios de baja calidad y la desactualización de los diccionarios digitalizados de versiones impresas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consultamos la definición de posible, ¿no? en el traductor de Google, que bueno, a raíz de unas búsquedas, pues encontramos que el diccionario monolingüe de Google toma los datos del sitio web de los diccionarios de Oxford. Observamos que estos datos que aparecen, que nos ofrece el traductor, datos monolingües, pues no han sido preparados a partir de la consideración de diferentes funciones comunicativas, cognitivas, operativas o interpretativas, enfocadas concretamente a satisfacer las necesidades que pueden tener los aprendices de L, sino que son, como pueden ver, los típicos datos presentados en los diccionarios monolingües de español, como definiciones, ejemplos y sinónimos dirigidos a un público genérico. En cambio, ¿cómo podría ser un ejemplo de un artículo lexicográfico pensado para este tipo de usuarios y que se enfocara, por ejemplo, en la gramática de la palabra? Pues bien, Hele Dam Jensen y Sven Tarp en 2019 publicaron un artículo en la Revista Internacional de Lenguas Extranjeras en la que trataban justamente esta cuestión, y aquí ven, por ejemplo, la diferencia entre los datos que se ofrecen en relación con el adjetivo posible y los pueden comparar con los que ofrece el traductor, el diccionario monolingüe que ofrece el traductor de Google, ¿no? Pues desde una definición breve y clara, construcciones sintácticas con la estructura y con una explicación de esa estructura, etc. Bien. Sin embargo, podemos plantear esta pregunta, me parece que es muy razonable, ¿no? Es decir, variables como calidad o fiabilidad de la herramienta, ¿estamos seguros que son significativas para usuarios millennials, generación Z, generación alfa, en fin, todo este tipo de generaciones? Bien, vamos a intentar responder un poco a esta pregunta, ¿no? Está claro que hoy en día todos en nuestro teléfono pues, tenemos más o menos productos lexicográficos, pero al final los tenemos ahí y los utilizamos, ¿no? Tendríamos que preguntarnos, para intentar encontrar esa respuesta a la pregunta antes formulada, pues dónde podemos hallar algunas respuestas para salvar a la lexicografía y sacarla de esa crisis de identidad y de producción en la que se encuentra hoy, ¿no? Pues mira, en primer lugar, pues por medio del análisis de los actuales hábitos de consulta y también de una predicción basada, eso sí, en la experiencia y en la creatividad de cómo serán estos diccionarios en el futuro, ¿eh? Lo que tenemos claro es que tenemos una enorme dificultad, al menos en la lexicografía del español, también en otras lexicografías, no vamos a esconderlo, de que el negocio, el modelo de negocio está totalmente obsoleto. Es decir, ya no digamos nada sobre los diccionarios en papel que se dejan ya de editar, editoriales que están cerrando o que cierran sus departamentos de lexicografía y que no han encontrado una manera de pues eso, ganar dinero con productos lexicográficos. Permítanme que les enseñe a continuación algunas imágenes concretas de mis viajes y ahora entenderán por qué. Esta es una imagen del metro de Shanghai en 2016. Esta otra imagen es una imagen correspondiente al metro de Seúl. Esta otra imagen corresponde con la ciudad prohibida de Pekín. Y bueno, en esas imágenes lo que observamos es que ya no nos, en primer lugar, ya no nos sorprenden, no son extrañas, no son ajenas a nuestra realidad y subimos a un medio público y todos y todas estamos inmersos en lo que pasa dentro de nuestro smartphone. Sorprende además, y por eso me gusta siempre mostrar imágenes de este tipo,
Lástima que no se pueda percibir el sonido en estos vagones de metro, pero en ciudades como Shanghai, Pekín o Seúl, ciudades de entre 20 y 30 millones de habitantes, el metro está utilizado por millones de personas a diario y les aseguro que en un vagón repleto de gente como están estos vagones que ven en las imágenes, el silencio es, en fin, silencio importante, es decir, no se escucha casi nada o casi nadie. Por tanto, eso nos lleva a decir que tenemos que dar a todos aquellos que piensan todavía que el diccionario en papel tiene algún tipo de salida, pues tenemos que darle la bienvenida a estas personas al mundo real. El mundo real es el mundo del teléfono móvil, el mundo de la inteligencia artificial. En relación con los hábitos de consulta, ¿qué podemos hacer? ¿No? Observando otros sectores, no los sectores de la lengua, no un sector como el de la lexicografía, mucho más concreto, sino observando otros sectores, la idea de la creación de una necesidad es una idea importante, ¿no? Hoy en día sabemos que los hábitos de consulta, de acceso a datos, a información, son muy parecidos a los hábitos de consumo. Por lo tanto, haríamos bien en observarlos y ver qué podemos hacer, ¿no? Aquí les dejo pues, un vídeo para que lo vean cuando les parezca bien sobre esa escena de la película El Lobo de Wall Street, que me parece muy significativa, en la que el actor Leonardo DiCaprio pues, reta a uno de sus compañeros de viaje que le venda un bolígrafo, ¿no? Entonces, al final, si queremos ayudar a que la lexicografía de L salga de la crisis de identidad en la que se encuentra actualmente y no es capaz de encontrar un modelo de negocio que le permita vivir y sobrevivir, pues quizás un mensaje que podemos comenzar a transmitir, a creernos, es que el usuario al final tiene que recibir el mensaje de que todo lo que necesitas hacer es usar esta herramienta y por lo tanto tenemos que crear esa necesidad, ¿no? Ahora bien, también podemos plantearnos si el uso de herramientas, ¿no? Cuando creamos la necesidad, que no son necesariamente irrelevantes o poco útiles o de poca calidad. Es decir, y ahí tenemos que encaminarnos hacia todo un tema sumamente importante como es el de la calidad de los datos. Bien, por lo tanto, el reto es averiguar, y eso es lo complicado, qué van a necesitar los aprendices de él antes de que ellos lo sepan. Nosotros estamos acostumbrados al revés, ¿no? Es decir, a observar a los aprendices, a hacer encuestas, a hacer consultas y cuando nos dicen qué es lo que necesitan, pues intentamos desarrollar algo para satisfacer esas necesidades. Pero yo el reto que les quiero plantear es el contrario, es decir, vamos a averiguar qué van a necesitar esos aprendices antes de que ellos lo sepan. ¿Y por qué? Porque es necesario plantear nuevas preguntas, ¿no? o encontrar respuestas nuevas a viejas preguntas y enfocar ciertas cuestiones desde perspectivas diferentes a las tradicionales. Eso es necesario. Si queremos, pues eso, contribuir a esa mejora de la lexicografía pedagógica del español. Traigo a colación pues, la entrevista que dio Steve Jobs en 1998 en la revista Business Week, en la que le preguntaban lo siguiente, ¿no? Le preguntaban si él hizo investigación de consumo sobre el iMac cuando lo estaba desarrollando, ¿no? Y la respuesta fue rotunda, es decir, no. Es decir, no se centró en el usuario, ¿no? Y como ven en la parte subrayada en negrita, indicó abiertamente que efectivamente es verdaderamente duro, difícil diseñar productos enfocados en grupos, ¿no? Y decir que muchas de las veces la gente no sabe lo que quiere, y eso me parece muy relevante, no sabe lo que quiere hasta que tú se lo enseñas, ¿no? En fin, permítanme la licencia de traer esta cita, pero todos sabemos que Steve Jobs es una de las personas que ha revolucionado la tecnología y los smartphones. Por lo tanto, su opinión pienso que merece ser tenida en cuenta. También en la bibliografía, ya en español, publicada por la bibliografía oficial de Steve Jobs, publicada por Walter Isaacson, se dice lo siguiente, ¿no? Que va en la línea de lo anterior, que algunas personas proponen, dales a los clientes lo que quieren,
Pero esa no es mi postura, decía Jobs. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que ellos lo sepan. Creo que fue Henry Ford quien dijo una vez, si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían contestado, un caballo más rápido. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las investigaciones de mercado. Nuestra tarea estriba en leer las páginas que todavía no se han escrito. Bien. Por lo tanto, no nos queda otra a los lexicógrafos, que es la de crear, ¿no? El usuario no siempre tiene la razón, no suele saber lo que quiere ni lo que necesita. Podemos preguntarnos esto, ¿sabe qué diccionario? ¿Sabe qué herramienta necesita el usuario? No, no lo sabe. ¿Por qué? Y aquí tenemos una imagen también ilustrativa, ¿no? Es decir, el usuario probablemente necesita la manzana verde, pero quizás quiere la otra, la mordida, ¿no? Por otra serie de razones, ¿no? Y pasemos ya al cuarto de los aspectos que analizo y que en cierta medida bueno, realizo un análisis crítico sobre los diccionarios de Deleuze, que es el que tiene que ver con las competencias, ¿no? Y en relación con ese tema hay un dogma que me parece que es perfectamente falsable de la bibliografía que aparece en la bibliografía sobre el tema, ¿no? Y es el siguiente: profesores y aprendices deben adquirir roles para que puedan aprovechar el uso del diccionario en el ámbito de él. Bien. ¿Qué se dice sobre el estudiante con respecto a este dogma? Pues que el estudiante debe conseguir destrezas que le capaciten para ser un buen usuario del diccionario y un aprendiz autónomo. Sin embargo, deben tener, los usuarios, para que esto sea así, tienen que tener un conocimiento básico, o quizás no tan básico, del idioma y de los diccionarios que les pueden auxiliar. Pero es que además de este dogma, pues omite algo muy importante, que ya lo señaló en 2011 Yukio Tono. Señaló que no puede olvidarse que las habilidades de referencia de los diccionarios son complejas, ¿eh? Es decir, que no están al alcance de cualquiera y hay que contar con habilidades para resolver problemas, habilidades para procesar la información, entre otras. Los usuarios competentes, está claro que dispondrán de herramientas para encontrar una posible solución a su problema, pero los que no tienen esas competencias, efectivamente, por lo tanto, no van a encontrar esa posible solución. Por lo tanto, bueno, pues, esa omisión me parece que es bastante importante y que contribuye a poder falsar el dogma anterior, ¿no? En cuanto al profesor, ¿qué se dice? Pues que tiene que adquirir competencias, que tiene que llevar a cabo acciones con el estudiante sobre el uso del diccionario y también que tiene que considerar el diccionario como parte del componente estratégico del aprendizaje de lenguas, ¿no? Más concretamente, se indica que el profesor debe conocer los diccionarios existentes y enseñar a sus estudiantes a usarlos, pues solo así podrá incentivar que lo consulten y que favorezca su aprendizaje. También en la bibliografía sobre el tema se indica que para ello debe adquirir varias competencias, ¿no? Y que el profesor, por lo tanto, debe conocer las funciones de los diccionarios existentes, pues para poder recomendar el diccionario necesario para cada tipo de necesidad. Tiene que mostrar cómo explotar los diccionarios, no cómo están hechos, averiguar, eso sería otra competencia, en el marco de la metodología en la que se integre el uso del diccionario, pues cómo sus estudiantes pueden sacar provecho por medio de su consulta. Y después de esto, se indica también en la bibliografía sobre el tema que puede llevar a cabo diversas acciones. Por un lado, convencer al estudiante de las ventajas de utilizar el diccionario con la realización de actividades, enseñar, por otro lado, a usar el diccionario al estudiante, evitar ser un traductor o un diccionario de los estudiantes, es decir, para favorecer la autonomía de aprendizaje, o conseguir que el estudiante perciba el diccionario como user-friendly, ¿no? Pero claro, ¿de qué deducimos? De todo lo anterior, ¿qué se deduce? Y eso es lo que nos permite falsar este dogma. Si se consigue que el profesor adquiera las competencias mencionadas y provea las acciones indicadas, el estudiante logrará destrezas que le capaciten para ser un buen usuario del diccionario y un aprendiz autónomo. Por lo tanto, el usuario sabrá elegir el diccionario adecuado de acuerdo con el tipo de información requerida, será capaz de encontrar palabras, sabrá identificar el tipo de datos que necesita, extraerá toda la información relevante y necesaria, como comprender las definiciones, elegir la acepción conveniente, sabrá qué puede y no puede encontrarse en un diccionario determinado, adquirirá conocimiento sobre un campo determinado, ¿no? Pero cuidado, cuidado porque es complicado establecer ese conjunto de destrezas
ya que existen pues eso, diferentes niveles de competencia lingüística, diferentes niveles de habilidades y de necesidades entre los aprendices de un mismo grupo. Ya en el 1999, Hilary Nesi señaló que el profesor pues, puede servirse de una relación exhaustiva de 40 habilidades de uso de diccionarios, ¿no? Divididas en 6 fases que se pueden enseñar a nivel universitario. Y esas fases serían antes del estudio, antes de la consulta del diccionario, en el momento de localizar la información de la entrada, interpretar la información de la entrada, registrar la información de la entrada y comprender los problemas lexicográficos. Pero claro, ¿cuál es el problema de todo lo anterior? Que no se ha establecido a partir de una lexicografía que haya puesto al usuario en el centro del debate, ¿no? Es decir, la ya mencionada perspectiva del usuario. Una posible solución a ello, ¿cuál sería? Por ejemplo, activar técnicas que permitan la identificación de las necesidades y las habilidades de referencia de los usuarios. Y para ello podemos contar con una nueva cultura lexicográfica que suponga que la lexicografía se adapte a la sociedad, una nueva cultura, en definitiva, en la que los lexicógrafos deben asumir la responsabilidad de la consulta exitosa de los productos lexicográficos, ¿no? ¿Cuál es mi postura que va en la línea de lo que acabo de comentar sobre este tema? Pues que los usuarios no tienen que adaptarse a las características de los diccionarios para aprender a usarlos, sino que es al revés. Es decir, nosotros tenemos que elaborar productos adaptados a los usuarios, a sus necesidades, a sus competencias, a sus hábitos de consulta, etc. Por tanto, vamos a tratar de responder a estas preguntas. ¿Quién tiene la responsabilidad del uso o del no uso del diccionario? ¿El usuario o el lexicógrafo? Para mí, claramente, el lexicógrafo. Debe haber diferencias entre consultar un dato en un diccionario en línea, comprar un billete de avión en un portal de una compañía aérea o adquirir una chaqueta en un portal de ropa. Para mí, claramente, no. Por tanto, ¿por qué habría que adquirir competencias de consulta diferentes para consultar los productos lexicográficos? Bueno, ahí dejo esta pregunta abierta. Pero claro, ¿qué sucede si esto no es así? Pues si esto no es así, lo que sucede es que el usuario no lo consulta, no consulta el producto. Pero claro, con esta cara un poco que muestra un poco de soberbia, un poco de arrogancia incluso, sucede que en la tradición lexicográfica, en la hispánica, también en otras, pero sobre todo en la hispánica, no se ha seguido el modelo de la perspectiva del usuario, por mucho que se haya dicho que se ha seguido, pero no se ha seguido. Y pues, contamos en otras tradiciones pues, algunas excepciones, ¿no? Algunos de los Big Five, como por ejemplo el diccionario de Oxford. Y se ha preferido partir de la idea de que es el usuario quien debe adaptarse al producto lexicográfico que se le ofrece. Y eso, efectivamente, bajo mi modesto punto de vista, representa un problema y contribuye justamente a alimentar el estado de crisis en el que se encuentra la lexicografía pedagógica actual y a que los usuarios huyan a consultar cualquier tipo de herramienta que se adapta a sus hábitos de consulta, además de todas las razones pues ya mencionadas. Por lo tanto, y a modo de resumen de este bloque segundo, en cuanto a los usos, pues existe una falta de relación entre métodos de aprendizaje y uso del diccionario, como hemos visto. Sobre las funciones, los diccionarios ya hemos visto que no se refieren de manera explícita y concreta a sus funciones, sus propias funciones. Los diccionarios del existente no se corresponden con los actuales hábitos de consulta y por lo tanto no crean la necesidad en el usuario de tenerlos que consultar. Y en cuanto a las competencias, pues no hay que adquirir competencias específicas. Específicas me refiero a competencias tecnológicas para usar los productos lexicográficos. El producto tiene que adaptarse a las competencias de consulta del usuario si lo que queremos es que lo consulte. Bien, para ir terminando, y en relación ya con todos estos aspectos que he ido mencionando, voy a proponer pues, cuatro retos. En primer lugar, es necesario hay un reto claro para la lexicografía, que es crear un modelo de negocio. Que este modelo de negocio permita generar ingresos mediante la comercialización de productos lexicográficos y al mismo tiempo permita financiar la compilación de diccionarios para cada vez más avanzados, aunque estos no generen ingresos.
un tema que actualmente está ahí, cuando se trata de discutir el modelo de negocio en lexicografía, es el de la calidad de los datos lexicográficos. Ese es un tema fundamental y me parece que tendríamos que ir en esa línea. En cuanto al segundo reto que planteo es el de la personalización del producto lexicográfico, es decir, la lexicografía ya no tiene que presentar productos dirigidos a sectores amplios, a grupos amplios, por ejemplo, aprendices extranjeros de español. Ni siquiera aprendices italianos de español, no, sino que como sucede con los productos que consultamos, es decir, no lexicográficos, no, cualquier producto, observamos que tiende claramente a la personalización, es decir, a la adecuación de los datos a las necesidades de los usuarios ante sus consultas concretas, ¿no? Con respecto a la cuestión de la personalización del producto, todos, bueno, pienso que muchos de ustedes conocen pues esa famosa clasificación del profesor Sventarp de los diccionarios en Internet y con respecto a la personalización, pues había dos modelos, el modelo T-Fort, según el cual pues este modelo, este tipo de diccionario, presenta artículos y datos dinámicos en función, dinámicos, es decir, que cambian en función de las necesidades que los tipos de usuarios previstos puedan tener en los tipos específicos de situaciones o actividades extralexicográficas, como pueden ser, por ejemplo, la producción o la recepción de textos escritos. El paso siguiente era el modelo Rolls-Royce, que sabemos que se refiere a herramientas lexicográficas que permiten la consulta individualizada, ofreciendo exactamente, ni más ni menos, la cantidad y categoría de datos que necesite el usuario individual en cada consulta específica. Y yo me permito añadir un nuevo modelo, que sería el modelo DeLorean, que bueno, esperemos publicar un trabajo al respecto, que sería el modelo que ofrece datos integrados en otra herramienta, permitiendo al usuario satisfacer instantáneamente su consulta sin salir de su procesador de textos por medio de diferentes acciones, ¿no? Y le llamamos modelo DeLorean, como avanzaba al comienzo de mi intervención, porque como ustedes saben, en la película Regreso al Futuro, el DeLorean es la máquina que permite al protagonista viajar en el tiempo, ¿no? Y para desarrollar los diccionarios integrados en otras herramientas, como pueden ser, por ejemplo, asistentes de escritura, necesitamos, bueno, más bien necesitamos, no, es útil observar, por ejemplo, las glosas, los comentarios de los escribas en la antigua Grecia que introducían en los textos, luego se introdujeron en los textos en latín, etcétera, que eran comentarios dentro del propio texto sobre palabras o expresiones que consideraban oscuras y que necesitaban alguna aclaración. Por lo tanto, el lector de ese libro, si coincidía su duda con la que había detectado el escriba, pues podía resolver la duda en el mismo texto, ¿no? Pues bien, esa idea, por ejemplo, la podemos trasladar hoy en día y, como veremos después, a continuación, en los asistentes de escritura, y de ahí el nombre del modelo, ¿no? Eso me lleva a hablar del tercer reto, ¿no? Que es la integración del producto lexicográfico en otras herramientas, y concretamente me centro en los asistentes de escritura y en especial en el Write Assistant desarrollado por la empresa danesa Ordbogen, ¿no? Que es una empresa que ofrece este asistente de escritura que en realidad está compuesto por una serie de asistentes bilingües diseñados con la función principal de prestar ayuda a usuarios que tengan problemas cuando escriben en una lengua extranjera, según, eso sí, los criterios de la teoría funcional de la lexicografía. El desarrollo de esta herramienta parte de la base de dos principios, que son los siguientes. Uno, la asistencia lexicográfica debe ofrecerse directamente en móviles, en teléfonos inteligentes, en tabletas y en ordenadores. Y dos, que la asistencia lexicográfica de otro tipo debe integrarse en otras herramientas y prestarse directamente en los documentos y textos que los usuarios están escribiendo. Bien, permítanme que me refiera a un ejemplo que he introducido en esta publicación reciente sobre cómo seleccionar y presentar datos culturales y que efectivamente pues,
la selección y sobre todo la presentación de datos culturales es un reto para la lexicografía. Y en esta publicación especialmente me enfoco en los asistentes de escritura y en los diccionarios integrados, ¿no? Entonces, si en este Write Assistant vamos a imaginar, pues eso, un hispanohablante que escribe español y que escribe inglés, perdón, y que piensa que sabe inglés, ¿eh? Ese matiz es importante. Y yo escribo la siguiente frase, ¿no? En español dice, pues, antes de entrar en escena, el dueño del teatro me dijo lo que diríamos nosotros, ¿no?, a un actor, ¿no?, antes de una representación, le dijo mucha mierda, ¿no? Sabemos que nosotros es la expresión que se utiliza en el ámbito del teatro, del cine, del arte en algunos sectores, pues para desear buena suerte, ¿no? ¿Qué sucede? Yo escribo esto en inglés, en este Write Assistant, y todo eso es para demostrar pues, que ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo escribo la expresión literal, es decir, yo pienso, vamos a suponer que yo pienso que sé inglés y digo, pues mucha mierda en inglés es a lot of shit, ¿no? Muy bien, y lo escribo y el asistente no me dice nada, no dice nada y por lo tanto interpreta que la frase es correcta. Claro, efectivamente, desde el punto de vista gramatical, la frase es correcta. El problema es que no tiene sentido. Y ese es otro tema, ¿no? ¿Qué podría hacer un asistente de escritura? Y es aquí donde yo pues, pongo un ejemplo de por dónde pueden ir las cuestiones que tienen que ver con la creatividad y con el enseñarle al usuario pues eso, una idea antes de que lo sepa, ¿no? Pues por ejemplo, lo que podría decir el asistente de escritura es que la expresión a lot of shit no es correcta. Que la expresión correcta en este contexto es break a leg, ¿no? Pero aquí, claro, aquí, como pueden imaginar, estamos hablando directamente de inteligencia artificial y estamos hablando de cuestiones que tienen que ver no solo con la forma, sino también con el sentido, con el contexto. Por lo tanto, la herramienta tiene que detectar el sentido en el contexto, ¿no? Bueno, una vez la herramienta nos indica que la expresión correcta es break a leg, pues muy bien, yo le doy en intro y me introduce la expresión, perfecto. Pero quizá, y eso sería la primera fase, ¿no? Es decir, aquí completaríamos pues, una solución de tipo comunicativo, ¿no? Por tanto, damos con la clave y damos con la expresión correcta, ¿no? Pero, ¿y si yo quiero ampliar conocimiento sobre este tema y por lo tanto ya voy con funciones cognitivas? Eso sería ya una segunda fase, ¿no? Pues, por ejemplo, la herramienta me podría dar la posibilidad, si yo quiero, de seleccionar más información para saber, porque claro, yo pensaba que la expresión era a lot of shit, en cambio resulta que en inglés es break a leg y yo como usuario puedo querer o tener la necesidad de tener más conocimiento sobre esta expresión. La herramienta me lo pregunta, yo le digo que sí y entonces podemos ofrecer una información de este tipo, más breve, más extensa, bueno, dependiendo de la herramienta o del espacio que se tenga en la herramienta y puedo dar la posibilidad de donde pone More Information Here, de ampliar esta información, ¿no? Y por tanto, gracias a esta explicación, que también está en inglés, pues puedo, que es una información extraída de Wikipedia, por tanto, esta herramienta puede enlazar con una herramienta que estamos todos muy acostumbrados, nosotros, lexicógrafos, docentes y también los aprendices, a utilizar a menudo, pues vemos que existe verdaderamente una conexión clara y directa entre la expresión mucha mierda y la expresión break a leg, ¿no? Por sorprendente que parezca, ¿no? Bien. Y por último, un cuarto reto que también hemos presentado en un artículo que está en prensa, bueno, es el desarrollo del producto como herramienta de aprendizaje, no solo de consulta, sino profundizar en esta cuestión, ¿no? En el desarrollo como herramienta de aprendizaje. Y para ello hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el método de aprendizaje, el método de enseñanza. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, el impacto del uso de diferentes tipos de productos lexicográficos en la cantidad y en la calidad del aprendizaje del vocabulario de él. Y para ello podemos enfocarnos, por ejemplo, en varias cuestiones. Por ejemplo, en la forma, en el significado y en la conexión que existe entre forma y significado, en los diferentes contextos de aprendizaje del vocabulario, en todo aquello que tiene que ver con la cantidad
versus la calidad de aprendizaje, la promoción de la adquisición de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, pues repetición de palabras, oportunidades de recuperación, cuestiones que tienen que ver con la variabilidad acústica, ejemplos de significados y usos, ejemplos de colocaciones. Por tanto, son datos que nos permitirían no solo desarrollar una herramienta mejor, sino que también desarrollarla, pues eso, como un producto que sirva a su vez para el aprendizaje. Y con estas imágenes que he mostrado al comienzo sobre ese monolito de 2001, una odisea del espacio, que provocaba esos cambios de conducta en este primate, pues simplemente la dejo ahí para ilustrar que esperemos que no tenga que aparecer un monolito para provocar en nosotros un cambio de conducta, un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva en la lexicografía pedagógica del español, si queremos contribuir a sacarla de este, bueno, pues este momento difícil de crisis, de crisis productiva y de crisis de identidad en la que se encuentra. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoni, por esta estimulante ponencia donde, bueno, creo que has puesto de manifiesto de una forma muy clara, ¿no? Todos los retos que tiene por delante la lexicografía, bueno, que son muchos, ¿no? Y que bueno, que ponen, dejan claro, ¿no? Que hay mucho camino todavía por andar, que la lexicografía y la sociedad están unidas, ¿no? Y los cambios que se producen en la sociedad tienen que verse reflejados también en la lexicografía y en los diccionarios. Muchísimas gracias. No sé si los compañeros que hay presentes quieren hacer algún comentario. Sí, por favor, encantado, estaría encantado. Bueno, yo creo que un aspecto que has comentado y que me parece tremendamente interesante es que el usuario no debe adaptarse al diccionario, sino que es el diccionario y la lexicografía la que debe adaptarse, ¿no? A las necesidades del usuario e ir un paso por delante. Creo que es fundamental, ¿no? Y además creo que es la piedra de toque para hacer que la lexicografía avance, ¿no? Y no se quede un poco anquilosada, ¿no? En ciertos estereotipos, ¿no? Que se han ido reproduciendo sistemáticamente, a lo mejor sin plantearnos, ¿no? Otras posibilidades. Sí, sí, bueno, así es, ¿no? Sé que en algunos sectores eso puede resultar inverosímil, ¿no? O complejo, ¿no? Porque todos venimos de una tradición, ¿no? En la lexicografía hispánica en la que, bueno, pues se nos ha educado, vamos a decirlo así, por tener que adquirir un sinfín de competencias, ¿no? Y pensando que el usuario tiene competencias de diferente tipo y sobre todo competencias lingüísticas, algo que yo no he señalado en la ponencia, pero que me parece que es un tema relevante, que es que se parte de la base de que el usuario tiene competencias lingüísticas y no, es decir, basta con que pongamos a prueba a nuestros estudiantes de grado de hispánicas que nos expliquen la diferencia entre verbo transitivo e intransitivo, por ejemplo. Entonces, habría que pensar pues bueno, en el usuario que no tiene habilidades, que no tiene competencias, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser capaces de trasladar los datos y hacerlos inteligibles para aquel usuario que no es especialista en la materia, entre otros muchos temas. Bueno, tomo la palabra. Quiero dar la enhorabuena al profesor Hernández de por esta interesantísima ponencia, tanto por los que yo creo que en general, ¿no? Y mucho más para los que nos dedicamos a la enseñanza de lengua, de ley, y hemos trabajado un poco en lexicografía, ¿no? Y coincido, como no puede ser de otra forma, plenamente en todos esos retos que tenemos, ¿no? Porque es contradictorio cómo nuestra tradición lexicográfica de diccionarios monolingües de aprendizaje se nutre del mundo anglosajón, excepto en el pilar angular, que es la adaptación a las necesidades del usuario, ¿no? Entonces, evidentemente, con esa base pues nos queda mucho por hacer, como muy bien ha apuntado, ¿no? Y por otro lado, bueno, coincido muchísimas de las apreciaciones que ha hecho, ¿no? Es decir, nosotros como especialistas somos los que tenemos que adelantar qué necesidades tiene a un usuario. El usuario no sabe, no sabe de lingüística, no sabe de adquisición de segundas lenguas, no conoce lexicografía, no podemos preguntarle eso. Nosotros, como hacía Steve Jobs, adelantar
¿no? Y conocer qué necesidades para proponérsele, por lo tanto, adaptarnos nosotros, ¿no? Y por otro lado, claro, esa tradición también estructuralista, ¿no? Del diccionario estructural, del sistema, pues debe ir avanzando conforme también cambia el enfoque y la metodología de enseñanza de lengua hacia una enseñanza más comunicativa, con todo ese conocimiento sociocultural que el profesor Nomdedeu conoce tan bien, ¿no? Y ahí tenemos los retos. Y evidentemente hay que decir pues de todas las tecnologías, ¿no? Como muy bien ha expuesto. Por lo tanto, yo creo que todos esos son los retos que debemos afrontar con ilusión y, bueno, y con los medios también, más bien con los no medios con los que contamos en editoriales, en instituciones, pero bueno, es un camino y yo creo que esta ponencia pues marca muy bien esas líneas por las que, de nuevo, enhorabuena por eso. Y esperando volver a desear, volver a tenerlo con nosotros en mayo para otra conferencia en la Universidad de Jaén. Así que ya estamos reservando fila, sitio en la primera fila. Muchísimas gracias, Narciso, muchísimas gracias. Por supuesto, será un enorme placer. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay más compañeros que quieran decir algo, perdón. En cualquier caso, bueno, emplazo a todos aquellos que estén interesados en hacer algún comentario o alguna pregunta al profesor Antoni Nomdedeu a que lo hagan a través de la plataforma del Congreso, donde habrá un espacio dedicado para plantear todas estas dudas y estas preguntas. Bueno, sin nada más, agradezco de nuevo al profesor Antoni Nomdedeu su amabilidad al haber aceptado esta ponencia y, por supuesto, agradecerle la magnífica charla que nos ha ofrecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a Águeda Moreno, a Narciso Contreras, a todo el equipo que ha formado el comité organizador de este congreso. Me ha llegado el enorme esfuerzo que habéis realizado pues teniendo que suspender el congreso del año pasado, ¿no? Debido a la situación de pandemia por COVID-19 en la que nos encontramos todavía, un año después, y el esfuerzo que habéis realizado para que sea real, ¿no? Un congreso, si bien en forma virtual, pero todos sabemos el trabajo que ello conlleva. Por lo tanto, el agradecimiento, os estoy muy agradecidos también por ello y por contribuir a que las ideas en lexicografía fluyan y crear espacios y foros de discusión como este. Por lo tanto, en fin, encantado de estar con vosotros, encantado de que me hayáis invitado y contad conmigo para lo que consideréis. Desde aquí os mando un fuerte abrazo y ojalá que la próxima vez, si bien me ha encantado veros a través de la pantalla, ojalá la próxima vez podamos darnos un abrazo y que no sea virtual, sino un abrazo in situ, en persona. Por supuesto, seguro que próximamente lo haremos. Sí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias.